Este aspecto de la declaración o la segunda declaración por la democracia no puede estar por encima, José Luis, no puede estar por encima de la Constitución Política del Estado y de un fallo constitucional. El Tribunal Supremo Electoral está muy desesperado porque sabe que ha incumplido la norma y social y políticamente trata de presionar para incumplir una norma. La Comisión Mixta de Constitución, José Luis, el mes de julio, cuando remite el informe final, le sugiere ya en el mes de julio a la Asamblea declarar desierta la convocatoria. Entonces, ¿qué derecho habría precluido aquí? O sea, ¿qué acción, qué acto? No hay reunión, no hay declaración, no hay acuerdo político que pueda estar por encima de un fallo constitucional. Ningún acuerdo, ni declaración por la democracia, ningún acuerdo político, ni declaración por la democracia puede estar por encima de una sentencia constitucional, ni de la Constitución. Así lo dice el artículo 410 en su parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice el artículo 410? Lo vamos a leer en extenso porque es pertinente, José Luis. Dice: la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y la norma de derecho comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, ¿no? De acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. 1. Constitución Política del Estado. 2. Tratados internacionales. 3. Leyes nacionales, estatutos autonómicos, cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. ¿Qué significa esto? Que ese acuerdo o la declaración podríamos establecerlo como en un cuarto lugar, ¿no? De acuerdo a la primacía constitucional que estamos hablando. Ahora bien, el artículo 203 de esta misma Constitución establece lo siguiente: las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. Y contra ellas, óigase bien por favor, y hay que remarcar esta parte, y contra ellas no cabe recurso ulterior alguno. Y esto es concordante con el artículo 44 del Código Procesal Constitucional, del cual nosotros también nos adherimos a esta parte donde establece el artículo 15 del Código Procesal Constitucional, que es la ley 254. Establece carácter obligatorio y vinculante, valor jurisprudencial de las sentencias. Las sentencias, declaraciones y autos constitucionales son de cumplimiento obligatorio por las partes intervinientes en un proceso constitucional, excepto las dictadas en acciones de inconstitucionalidad contra tributos. Ahora viene el parágrafo segundo. Las razones jurídicas de la decisión en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional constituyen jurisprudencia. Finalizo con esto. 16, artículo 16. La ejecución de una resolución constitucional con calidad de cosa juzgada, que es lo que ha ocurrido ya, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción. Y viene el artículo 17 en su parágrafo tercero, que dice que podrán imponerse multas progresivas ante el incumplimiento, como también remitir antecedentes al Ministerio Público. Este aspecto de la declaración o la segunda declaración por la democracia no puede estar por encima, José Luis, no puede estar por encima de la Constitución Política del Estado y de un fallo constitucional. Me parece que el Tribunal Supremo Electoral está muy desesperado porque sabe que ha incumplido la norma y social y políticamente trata de presionar para incumplir una norma. No hay reunión, no hay declaración, no hay acuerdo político que pueda estar por encima de un fallo constitucional. Ahí está el artículo 16 justamente, en la cual la ejecución de esa resolución constitucional o de la sentencia constitucional va a ser, lógicamente, denunciada al Tribunal Constitucional
este incumplimiento que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral, ya que el Tribunal Constitucional tiene el mecanismo legal para hacer cumplir la Constitución, de tal manera que su resolución constitucional está basada en los principios, valores y derechos que establece la Constitución Política del Estado. Me parece, reitero, sí, que es una desesperación del Tribunal Supremo Electoral para buscar de alguna manera justificar ya la malversación de fondos o de recursos económicos del Estado que ha hecho haciendo una elección que el tribunal, mejor dicho, en este caso, la Comisión Mixta de Constitución le dijo a la Asamblea Legislativa que hay que declarar desierta la convocatoria, puesto que no se habían cumplido con los parámetros de género, de equidad de género, como también la autoidentificación indígena, originaria y campesina. Bien, Además, yo le quiero añadido también ahí, sí, concluyo con esta parte, José Luis, que existe un voto disidente del vocal Tawichi Tawichi, en el que él también hace notar por qué no está de acuerdo con la elección. Bien, yo le quiero leer el primer punto de esta declaración, que dice lo siguiente: se reafirma la realización de las elecciones judiciales del 15 de diciembre de 2024 con la finalidad de renovar a todas las autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco constitucional y legal vigente en el país, por lo cual se rechaza la sentencia constitucional 770/2024, toda vez, y aquí quiero hacer énfasis, que incurre en una flagrante violación del principio de preclusión, que es un principio fundamental sobre el cual se asienta el sistema electoral boliviano. Ese es el argumento de quienes firmaron el documento, el principio de preclusión, es decir, que una elección que ya ha recorrido distintas etapas no puede volver atrás para volver a realizar la convocatoria, volver a realizar, como dice esta sentencia. ¿Qué opina usted de eso? Mire, en realidad no ha precluido, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la Comisión Mixta de Constitución, José Luis, el mes de julio, cuando remite el informe final de la Comisión de Constitución a la Asamblea Legislativa, le sugiere ya en el mes de julio a la Asamblea declarar desierta la convocatoria para los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Cochabamba. No puede ser posible que no haya hecho caso esto la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué derecho habría precluido aquí? O sea, ¿qué acción, qué acto secuencial de la elección habría precluido cuando en su momento le hicieron notar? La misma forma se pasó en la Asamblea Legislativa cuando yo, en lo personal, presenté una impugnación al presidente de la Asamblea Legislativa para decirle de que estaba cometiendo estas irregularidades por parte de la comisión. Al margen de ello, también el magistrado, el vocal Tawichi Tawichi, del Tribunal Supremo de Justicia, es del voto disidente. Entonces, todo el tiempo ha existido observaciones a esto. Y a título de preclusión han ido vulnerando derechos. No es el derecho de Hugo Vargas Palenque el que se está vulnerando, José Luis. Lo que se está buscando acá es que esta convocatoria, en sí, esta elección, se respete el derecho de las mujeres, el derecho de la equidad de género. No hay equidad de género, por ejemplo, en la lista del Beni para el Tribunal Constitucional. No hay. Solo son 2 hombres, 2 varones, 2 profesionales abogados que están en la lista por el departamento del Beni. No hay la equidad de género que establece la ley de convocatoria, que es la ley 1549. Entonces, no es cuestión de decir aquí lo que pasa que es todo preclusivo y vulneremos la ley, vulneremos el derecho, porque no se olvide que la ley la hizo la Asamblea Legislativa, y la misma Asamblea Legislativa es la que vulnera esta ley. Y quien ayuda a vulnerar prácticamente es el Tribunal Supremo Electoral, llevando a cabo una elección con estos vicios prácticamente que están ya plagados de nulidad. De tal manera que nosotros hablar de preclusión, por ejemplo, me parece que es escudarse en un término como que establece la ley 025. De tal manera que también la ley del órgano electoral establece que evidentemente existe la preclusión, pero también hay un detalle. Cuando ha sido reclamado oportunamente, no existe preclusión. Hay más bien, se está haciendo notar en esos aspectos que existe nulidad. Hay una nulidad
porque no hay indígenas originarios y campesinos. Y ojo, un punto más que es importante. Hay un término que es el amicus curiae. Ha presentado el dirigente del CONAMAC a esta sala cuarta, como también se han apersonado los de la Bartolina Sisa, es decir, por el tema de género, no ha habido la equidad de género y también están haciendo ese reclamo y lógicamente tienen toda la razón del mundo de apersonarse los indígenas y decir no hay indígenas en las listas. En el Beni, por ejemplo, no existe un solo indígena para el Tribunal Supremo de Justicia, para el Tribunal Constitucional. Entonces, se está vulnerando derechos de personas que realmente deben participar de acuerdo a la Constitución. Si antes en la Constitución estaban invisibilizados estos indígenas, originarios, campesinos, como también las mujeres, hoy con la nueva Constitución a partir del 2009 se las incluye y se los incluye de forma activa. Y eso es lo que la Asamblea Legislativa no ha observado.